Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, en esta primera entrevista tenemos al doctor José Fernando Pérez Volques, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y vamos a tratar el tema de la niña Liz María Sánchez, de 9 añitos, desaparecida. Quiero utilizar el término desaparecida, porque mientras no aparezca el cuerpo, me parece que lo más correcto es decir hasta este momento desaparecida. Me corregirá después el doctor Pérez Volques. Así que aprovecho para darle los buenos días al doctor José Fernando Pérez Volques. Buenos días, muchas gracias, Miosotti Grullón, por tu generosa invitación. ¿Cuál es lo más recomendable si no hay cuerpo, decir desaparecida? Mire, en derecho hay dos figuras jurídicas importantísimas referente a eso, que es la ausencia y la desaparición. La desaparición se produce de forma tal que supone que la persona ha muerto. Digamos que nos vamos en un bote a pescar y no aparecemos, somos desaparecidos. Digamos que estamos esquiando en un sitio y viene una luz y no aparecemos, somos desaparecidos. El caso de la niña es una desaparecida. En el ausente la persona no está, pero tú sabes en qué sitio está. O sea, no está presente, pero tú tienes contacto con ese es un ausente. En el desaparecido las circunstancias son tales que toda evidencia que está muerto, que ha decesado, que ha fallecido. Esa es la diferencia entre ausente y desaparecido. Eso tiene un procedimiento para aperturar sucesiones de unos 11 años en el desaparecido y 5 años en el ausente. En el caso de la niña, ella es una desaparecida. Desaparecida, hasta que se demuestre lo contrario. Sí. En el caso del el señor que está detenido, para decirlo de esa manera, el señor Sterling, alias El Panadero, y él dice ahora, cambió la versión, el día que se le conoció los 18 meses como medida de coerción, él dijo ese día, lo que yo había dicho anteriormente no es así, lo hice por presión por parte de las autoridades. ¿Eso cambia el esquema? Esto lo cambia todo. Todo lo cambia. Miren, yo he escuchado a algunas personas decir que se puede condenar a cualquier individuo sin presencia de cadáver. Pues resulta que el cadáver es la prueba en materia de homicidio. Solo se puede condenar a una persona sin ausencia de cadáver en el ejemplo siguiente. Juan coge a Pedro y usted y yo estamos viendo que Juan le da un tiro a Pedro y lo arroja al mar. Y ahí el cadáver desaparece porque es devorado por tiburones. Bueno, ahí no va a existir cadáver porque fue tragado por tiburones. Pero aquí hay testigos que vieron lo que Juan hizo. Sin cadáver, en esa sección se puede condenar a una persona. Si Juan le dice a Pedro, donde quiera que vea, te voy a matar, y al otro día Pedro amanece muerto, no se puede condenar a Juan. Eso se llama, en el caso de la niña, se llaman pruebas indiciarias o pruebas circunstanciales. Esas pruebas tienen un problema, que es una incógnita que el juzgador, más que el juzgador, porque el juzgador no despeja incógnita. Las incógnitas las despeja el fiscal y las partes del proceso, porque el juez no es parte del proceso. ¿Quién? La despeja especialmente el amperier, el fiscal, y la parte civil o querellante y el abogado defensor. En el caso de la niña, esas pruebas circunstanciales sirven para aperturar una investigación. Sirven para eso. Pero pruebas indiciarias y pruebas circunstanciales en el nuevo derecho universal penal no valen nada. Absolutamente nada. No tienen ningún valor. Yo ahora mismo, Miosotti, te digo, mira, Miosotti, mañana yo te voy a dar 2 palos. Y mañana tú apareces con 2 palos. Al principio, como yo le dije que fui yo. Y hay personas y hay testigos, sí. Dicen, no, pero fue Pérez Volques, el que anunció esa amenaza fue Pérez Volques y la ejecutó. Pero resulta que cuando yo anuncié la amenaza, habían otros terceros, enemigos míos, y aprovecharon y dieron los palos. Entonces,
¿Alguien me vio dando los palos? No. O sea, esas son pruebas indiciarias o pruebas circunstanciales. Cuando me llevan donde un juez, no solamente basta con que usted diga que yo la amenacé o que yo hice eso, es que usted tiene que probar eso. Porque cuando usted dice aunque se dijera la frase con testigos. No, si hay testigos, la situación cambia. Sí, pero por ejemplo, nosotros que estamos aquí, 5 personas, entonces usted me dice, mío Soto, y te voy a dar 2 palos, y entonces ahorita aparezco, en el hipotético caso, aparezco muerta. El que dijo que le iba a dar 2 palos fue Pérez Volques. No, esos testigos. Y hay testigos aquí. Sí, esos testigos de la expresión de la amenaza sirven para el tribunal, para fortalecer la acusación del fiscal. Pero esos testigos no tienen fortaleza para la sentencia, porque esos testigos no fueron testigos del hecho, fueron testigos de la amenaza. Mire, el derecho penal es actor incumbe probactio, actores no probactio reusa solvento. Todo aquel que en justicia alega un hecho tiene que probarlo. La pluma o las plumas, los tinteros del derecho penal son inagotables. Este señor, todavía él dice que él la mató, como digamos que él mantiene la primera versión, que estremeció la República, porque es una niña que ha desaparecido, un acontecimiento extremadamente gravísimo. La desaparición de una niña es una cosa inaceptable, que el Estado tiene que dar una respuesta a eso. La policía y la fiscalía tienen que dar una respuesta a eso, ¿dónde está la niña? Y no es sobre la base de golpes a este señor, porque en el derecho penal antiguo, la reina de las pruebas se llamaba probatio probatísima, que consistía en coger a un hombre, someterlo a actos de torturas y de barbarie y arrebatarle la confesión o la autoincriminación. Yo lo hice. Ese yo lo hice actualmente no sirve de nada. En el pasado, yo lo hice, era la confesión. Y ahí se acuñó durante siglos la expresión a confesión de prueba. A confesión de parte, se relevo de pruebas. La confesión de parte, relevo de prueba. Pero él habló, ya no hay que hacer más nada. Él confesó el hecho. Entonces, los organismos del Estado obtenían la confesión por todos los medios o métodos. Y entonces un hombre hablaba. Hay seres humanos que tú lo matas y no hablan, pero hay seres humanos que no aguantan golpes. Dice, no, espérate, no me toques. ¿Qué tú quieres que te filme? Que yo vendo droga, yo te filmé. Que yo mato gente, yo te filmé. Ahora vamos al juez, prueba eso. De manera que la autoincriminación ya no tiene ningún valor. Ese joven, o ese panadero, o ese ser humano, dijo, yo lo hice. ¿Y qué tenemos? La justicia tiene un video de una niña que entra por un callejón y tiene un video de un hombre que sale y se monta un motor como un bulto o algo y se va. ¿Eso qué dice? Jurídicamente. Todo eso es prueba circunstancial o pruebas indiciarias. Eso no dice que él la mató. Y hay posibilidades que él haya matado. Pero resulta que el derecho penal no se interpreta. La interpretación extensiva solo es para favorecer, no para perjudicar. Para irnos al inicio, usted dijo hace un momentito que hay abogados que han estado diciendo que se puede condenar sin el cuerpo. No. ¿Tiene validez no, eso? En ese caso no. En ese caso no hay ninguna. Mire, hay un proceso que le dio la vuelta al mundo y que lo recoge Quintin Reynolds y que el abogado fue Samuel Leifert. Y el proceso se llamó, el proceso es el general, el hijo de Lindbergh. Usted recuerda que muchos de nosotros decimos, ese está más perdido que el hijo de Lindbergh. El hijo de Lindbergh era un niño recién nacido, que desapareció de su casa, se desapareció el niño. Entonces, como Lindbergh era un aviador y era un tipo sumamente conocido, era un héroe norteamericano que surcó los espacios. El primero que voló los océanos fue Lindbergh. Miles de ciudadanos norteamericanos fueron a gendarmería norteamericana y dijeron, yo fui que secuestré al hijo de Lindbergh. ¿Con qué propósito? Con la publicidad, querían verse en New York Times. Y cientos dijeron, yo fui. Y cuando los investigadores decían, dame detalles, cómo es la casa de Lindbergh, dónde vive Lindbergh,
dónde estaba el niño. No podían porque ellos no. Se inventaron 1000 cosas distintas a la situación de dónde vivía Lindbergh. Hay gente que se autoincrimina para buscar fama, para buscar publicidad. Otros se autoincriminan porque los métodos de las agencias investigativas son ineficaces y entonces incurren a actos contrarios a la ley. Y otros se autoincriminan para salvar a terceros. Un dato, doctor. En el caso, por ejemplo, de que él cambió ahora la versión y que hubiésemos tenido el motor, se le hubiese podido hacer como un experticio a ese motor. Sí, es que ese motor era importante. Ese motor era importante porque se suponía que dentro de esa funda o ese saco iba la niña, se suponía. Supuestamente. Descuartizada. Sí. Entonces hay que suponer que necesitó un machete, un instrumento para hacer eso. Y que allí debió estar alguna mancha de sangre. Porque lo que se ve ahí, eso obligatoriamente tuvo que, porque la niña ya estaba grandecita. Sí, 9 años. 9 años, tenía un tamaño, entonces la funda o el bulto que él puso allí, eso debió en ese motor, en ese espacio, generar algún tipo de evidencia. Y la policía al entrar a la casa de él debió encontrar algún tipo de evidencia. Lo que no se entiende es cómo se lo llevan al preso y no se llevaron al motor para resguardar esa evidencia. Esas son Porque ahora no hay motor, no hay cuerpo hasta este momento y entonces prácticamente tenemos, ¿cómo le podríamos llamar a ese caso? Que no hay proceso. Lamentablemente. Así de sencillo. En derecho. En derecho. No, el pueblo quiere que ese panadero sea ahorcado en plaza pública. No, claro. El pueblo quiere eso. Pero yo soy de las que dice, pero doctor, la ley dice que para ese hombre condenarlo, tienen que buscarle las pruebas para condenarlo. Porque resulta entonces que a ese señor se le condena. Y digamos que la niña aparece después. Y vamos a poner que vamos a poner una hipótesis, vamos a poner que sea inocente y que no sea él. O que otra persona, porque en ese acto, 1 millón de acontecimientos pudieron haberse sucedido. Pudo ser otra gente que le haya raptado, que vio cuando él salió y que la niña se quedó en la casa. Hay 1 millón de incógnitas y dudas jurídicas. Aunque se descarta esa posibilidad porque hay cámaras. La cámara que grabó. La cámara solamente ve cuando ella entra, pero no ve allá adentro lo que acontece. Sí, pero si hubiese, la autoridad dice en el video que ella entró, pero que las grabaciones no sale. Bueno, ok, perfecto. Partiendo desde ahí. Correctamente. Porque estoy partiendo de lo que nos ha dicho la autoridad hasta este momento. Correcto. Lo cierto es que hay que ver si ese espacio tiene otras vías de salida o de entrada, si se puede volar una pared o lo que sea, o si tiene conexiones con otras. Hay que ver esos espacios, porque lo que nosotros conocemos es que hay una cámara que ve que una niña entra y no se ve cuando sale. Al contrario, se ve un ciudadano que sale con algo en la mano. Y ese ciudadano después dice, yo fui que hice tal cosa. Entonces, el hecho, lo que quiero significar es que el hecho de que una persona se autoincrimine no es suficiente. No es suficiente para una condena. La imputación un hecho penal genera una imputación, una culpabilidad y una responsabilidad. Están imputándole un hecho. Usted hizo tal cosa con la niña. Ok. Luego, a usted hay que probarle eso. Usted es culpable, a usted hay que probarle eso. ¿Cómo se prueba eso? En materia de homicidio, la prueba por excelencia, o la prueba sine qua non, es el acta de defunción. Encontramos el cadáver, el médico legista, el policía y el fiscal hacen el levantamiento, recolectan las pruebas y se las presentan al juez de la instrucción, al juez de fondo. Perfecto, aquí está todo. Y dice el acta de defunción de que murió y usted está siendo condenado. Pero resulta que no hay eso. Como no hay eso, entonces no puede haber responsabilidad. Si ese proceso se queda así como está, ningún juez de república que tenga un mínimo de respeto a sí mismo puede condenar a ese ciudadano. Todavía él lo haya hecho, óigase bien. Sí. No se puede condenar porque se está lleno, grávido, preñado de dudas. Y la duda se interpreta siempre a favor del imputado, del encartado, del reo. Lo único que pudiese cambiar el panorama sería entonces, ¿cuáles aspectos, doctor?
que se encuentra el cadáver. En el área donde supuestamente en el inicio dicen las autoridades que él le había dicho que era en el mar. Que se encuentra el cadáver en el mar, que ya es muy difícil que eso ocurra, que un testigo haya visto que él la tiró, que en la casa del tipo se haya visto, exista alguna cámara o algo, ¿verdad? Y uno sabe que no. Que correctamente. Y el barrio entró a esa casa y la ha puesto con lo de arriba para abajo, es decir que ahí se perdieron las evidencias. Sí, y si esa niña ahí fue descuartizada, porque hay una suposición de que en esa funda o ese saco iba la niña, hay que suponer eso, se está suponiendo eso. Dentro de esa casa tiene que haber rastro de sangre, en alguna parte él tiene que haber, o algún cuchillo, alguna cosa debió utilizar y quedar rastro de sangre. Al menos que eso no pasara con el cuerpo de la niña. Correctamente. Al menos que eso no pasara. Entonces, en ese mundo circunstancial, en el buen derecho y frente a jueces de república, de verdad, los jueces de república son los que no le tienen miedo a lo que el pueblo va a decir, sino que se respetan a sí mismos, respetan la ley y respetan su conciencia. Pero hay jueces, debo decirlo con mucha pena, con un gran dejo de tristeza y profundamente lacerado por lo que he visto en el ejercicio de la profesión, que le cogen miedo de una vez a noticias del periódico. Por la presión. La presión pública. Y eso se ha llamado entonces el derecho penal, el populismo del derecho penal, porque le coge miedo a la presión pública, porque la presión pública quiere que a ese hombre lo cojan por los testículos y lo cuelguen. Ese hombre no puede ser maltratado. A ese hombre hay que buscarle las pruebas, presentársela al juez y condenarlo a la mayor pena, porque si en caso de haberlo hecho, es la mayor pena. Pero en este mundo circunstancial en que hay indiciario, ese hombre en un juicio de verdad, frente a un juez de verdad, él no se puede condenar. Quiero aprovechar esta parte del programa para que usted me le dé una ojeada también al caso del joven Jaciel Morel Tejada, el joven que le lanzó café a la joven en un food shop, fue aquí en la Núñez de Cáceres, y que ha copado las redes sociales. Actualmente el joven está preso, fue despedido de su trabajo de los Nacionales de Washington, y bueno, y a nivel de opinión pública está en una situación muy difícil. Su parecer al respecto, ¿cuáles podrían ser las sanciones para este joven? Mira, ese joven, en el capítulo de su vida, cometió una pifia que tendrá siempre de la que arrepentirse y avergonzarse y lamentarse. Eso es un problema conductual, lo que tiene ese muchacho. O sea, un asunto intrascendente como ese generó una reacción de violencia y le ha trastornado su existencia. Le cambió la vida. Todo le cambió, le ha cambiado su vida. Y seguro estoy que su mamá, su papá y sus hermanos están profundamente avergonzados de la conducta de ese muchacho. Porque ese muchacho no luce que se haya criado sin ningún control familiar. No tiene esa fachada. ¿Qué ocurre entonces frente al derecho? Bueno, yo he escuchado a alguna gente que ha dicho que eso es violencia de género, que eso es violencia intrafamiliar, que esa es violencia contra la mujer. Sí, es una violencia contra la mujer. Eso se llama en derecho golpes y heridas voluntarios. Ahí hay un golpe. El golpe no solamente se da con un cuchillo, el golpe se da con una piedra, el golpe se da con un vaso. Con esto, mire, esto produce un golpe o produce una herida. Va a depender de la fortaleza y del daño que esta taza de café produzca. Si ese café está muy caliente y alguien me lo arroja y me quema, hay una herida. Si ese café me produce un problema en el ojo, hay una violencia. Hay un golpe también. Se genera un golpe. Entonces, pero es un hecho penalmente que no reviste sanciones muy graves. A ese muchacho lo que hay que llevarlo tiene que indemnizar a la chica porque le generó un daño. Y eso va a terminar en una conciliación. Ese proceso termina en una conciliación.
porque este muchacho, más que un objeto del derecho penal, tiene que ser un joven que vaya donde un experto de la conducta. Sí, un especialista de la conducta. Para que le corrija ese carácter, porque ese carácter, si se deja suelto, él no va a volver a tirar café. Él va a hacer algo peor y va a encontrar una respuesta peor, porque las cosas sucedieron allí, porque no había allí otro empleado que viera eso. Si hay otro empleado, ese joven estuviera en otras circunstancias. Sí. Allí habían mujeres. Entonces, como es un hecho que no es gravemente trascendente en el tema de las heridas ni los golpes producidos, sino que es trascendente en los efectos de eso, en el comportamiento conductual de ese joven. Entonces eso termina en una conciliación. El joven está representado por uno de los grandes abogados de la República, sí, Ariza. Ariza Es un abogado, muy buen abogado. un tipo con una competencia extraordinaria. Y presentó también una buena teoría del caso. El problema de este muchacho no es así. El problema de este muchacho es el estrés de la pandemia, que nos tiene todos locos. Esa teoría no es mala. No, la teoría es buena porque nos ha pasado a todos. Esa teoría no es mala, correctamente. Entonces eso va a terminarle una conciliación. Él pidiendo una disculpa, que tiene que ser someterse a un problema conductual de un especialista, indemnizando a la joven. Tiene que pagarle por ese daño. Por leve que sea, tiene que pagarle porque le generó un problema también psicológico, emocional. Ella jamás esperó esa reacción de eso, de que ese joven que ahora mismo lo vemos desde el punto de vista de que no tiene heridas, pero ella tenía una mascarilla puesta. Si tal vez no tiene la mascarilla puesta, otro gallo cantaría, como decimos en los barrios. Así mismo. Y hay una violencia psicológica, hay una violencia emocional, que en ocasiones esa violencia es peor que la física. Sí, claro. La violencia psicológica en ocasiones genera mayor trastorno, mayor intranquilidad, mayores consecuencias, porque ahora esa chica, por unos días, a quien ella le sirva café o le diga que coja café, ella va a estar asustada. No, o cuando le diga al cliente, mira, venga, págueme, porque ella va a estar asustada y no sabe qué reacción va a tener. Ella va a tener, durante estos tiempos, esa muchachita va a estar llena de miedo frente a cualquier cliente. Es decir, que el caso no amerita cárcel. No. Aunque la sociedad dominicana lo ve como una agresión a la dama. No. Eso es ponerle una garantía económica a ese joven, una presentación periódica y llevarlo donde un especialista de la conducta. Aquí hay millones de doctoras y doctores, psicólogos y psiquiatras que corrigen ese comportamiento y que y luego devuelven a ese muchacho a la sociedad. Nuevecito de paquete. Nuevo, sin esas violencias. Y a la madre, porque cuando ya uno tiene los hijos adultos, uno no puede responder tampoco, doctor, porque a veces nosotros las madres no queremos llevar el mundo por delante con ese tipo de actitudes que tienen los hijos, pero es muy difícil que una madre pueda controlar a un muchacho ya mayor de edad. No, las penas, dice la Constitución de la República, el Código Procesal Penal, son personales. Sí. Ya la mamá y el papá de él hicieron por él lo que tenían que hacer, que era educarlo. Seguro que él está bien educado. Sí, ahora, yo estoy plenamente segura de eso. Ahora hay un problema conductual. Y que hay que corregírselo. Que tal vez no se dieron cuenta, porque uno se da cuenta cuando el muchacho va creciendo. Sí. Pero a veces en los trabajos y las cosas, muchas madres se descuidan, no le ponen atención a ciertas formas de manejarse de nuestros muchachos, y al final de sus días, miren, ojalá, vamos a procurar de que después que él pueda lograr salir del proceso en algún momento determinado, no sabemos cómo se dé todo, pueda recuperarse lo más pronto posible, porque no se puede hacer leña del árbol caído. No. Esto se lo digo a todo el que anda por ahí poniendo mucho disparate, porque hay mucha gente vaga y cogen los celulares para acabar gente y para decir un sinnúmero de cosas. No se puede hacer leña del árbol caído, porque hoy le tocó a él, pero tal vez usted está en lista, porque aquí hay mucha gente así también en este país. Doctor, me siento sumamente contenta de que usted haya venido a este programa, porque le digo lo que pasó hoy con usted aquí en este programa, que le dio cátedras a muchos. Muchas gracias. A mucha gente. Muchas gracias. Gracias al doctor José Fernando Pérez Volques por esta
participación de calidad siempre que participa en este espacio. Nos vamos al corte. Al regreso, seguimos con muchas informaciones de interés. No se pierdan lo que viene, que es sumamente bueno.